Capítulo 128. La última jugada del dragón. Justo cuando pensó que había perdido la oportunidad de lograr una muerte importante luego de alejarse de la carrera de almirante de flota, el mismísimo Fire Fistace apareció corriendo directamente en sus manos. El linaje pecaminoso de Roger termina hoy. Perro del infierno. El puño fundido de Akainu atravesó el fuego y se dirigió directamente al corazón de Ace. Pero Ace no estaba allí. Un momento antes del impacto, se había convertido en llamas, esquivando el golpe mortal. Puño de fuego. Las llamas dispersas se reformaron en el aire tomando la forma de Ace. Con un puñetazo feroz, desató una ola masiva de fuego, que se dirigió hacia los vicealmirantes y oficiales gigantes que se acercaban. Los vicealmirantes respondieron instantáneamente, algunos cortando con espadas, otros usando ondas de choque para dispersar el fuego. Pero Ace ya había detenido su avance. Cubre alas. Beckman apretó los dientes ante el dolor y gritó. Ya se había cruzado con Ace cuando este entró por primera vez al Nuevo Mundo. Gracias a Luffy, los piratas pelirrojos siempre habían estado cerca de Ace. ¡Bang! 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 Se produjo una rápida ráfaga de disparos. Incluso sin su brazo derecho, Beckman luchó contra la agonía, disparando con su mano izquierda. Habían perdido a Yasop y Lucky Rocks, sus dos tiradores de primer nivel. Y Beckman, a quien le faltaba una extremidad, estaba lejos de su mejor momento. Pero los piratas pelirrojos tenían demasiados tiradores de élite. Con 7 u 8 francotiradores de élite disparando juntos, incluso Akainu sintió la amenaza. TCH. Plagas molestas. Akainu desató un torrente de magma, incinerando todas las balas entrantes. Su expresión se oscureció. Se había dado cuenta de algo. Mientras esos malditos francotiradores estuvieran vivos, no podría llegar hasta Ace. La mayoría de las personas en esta situación quedarían estancadas. Pero Sakazuki había logrado ascender desde lo más bajo del escalafón hasta llegar a almirante no solo con fuerza bruta, sino también con una estrategia despiadada. Esperar. Los ojos de Beckman se entrecerraron. Había esperado que Akainu siguiera presionando el ataque. Pero en cambio Akainu apenas le dedicó una mirada a Ace. Luego, usando Moonwalk, se dirigió hacia el puerto de Marineford a una velocidad aterradora. Mierda. Él no estaba tratando de matarlos. Estaba tratando de destruir sus barcos. Si hundió el Moby Dick, el Red Force, el Winter Granma y todos los barcos aliados de Barba Blanca, ninguno de ellos podría escapar. Serían ratas atrapadas, esperando ser exterminadas. Por supuesto, esta estrategia conllevaba riesgos. Si los piratas se quedaban sin salida, podrían luchar a muerte, causando numerosas bajas a los marines. Especialmente con Dragon, Rayleigh y Shanks, 3 potencias de primer nivel, aún en la lucha. Incluso con Shanks herido por Kizaru, derrotarlos tendría un coste enorme. Pero para Akainu, valió la pena. Si aniquilaban a las 2 tripulaciones de los Yonko y al grueso del ejército revolucionario en Marineford, no quedaría fuerza en el mundo capaz de desafiar a los marines. Maldita sea. Deténganlo. Va tras los barcos. Beckman se quedó paralizado un instante antes de que su rostro se contrajera por la sorpresa. Ignorando sus heridas, rugió la advertencia. Con el poder destructivo de Akainu, solo necesitaba unos minutos y podría enviar docenas de barcos piratas al fondo del mar. ¿Qué? Deténganlo. Ahora. Mierda. Ese cabrón es demasiado rápido. El pánico se apoderó de los piratas y soldados del ejército revolucionario. Pero ninguno podía igualar la velocidad de Akainu. Solo podían observar con impotencia cómo se elevaba sobre el último Moby Dick que quedaba. El único barco gemelo superviviente del legendario Moby Dick. Aún transportaba a cientos de piratas de Barba Blanca, la mayoría gravemente heridos e incapaces de luchar. Entre ellos se encontraban 7 u 8 comandantes de división de Barba Blanca. Arde en el abismo de llamas y magma. Un tsunami de lava. Akainu sonrió con malicia. Ignorando la muerte de Barba Blanca, los piratas heridos en este barco eran algunos de los guerreros más fuertes de Barba Blanca. Los que habían sobrevivido tanto tiempo. La élite. Los comandantes. Y ahora estaban a punto de ser aniquilados. Si ignorara el recuento de muertes de Barba Blanca, este único ataque de Akainu sería más devastador que todo el esfuerzo combinado de 100.000 marines.
Maldita sea. Esto no puede acabar así. Akainu, bastardo. Baja aquí y lucha. Mierda. Estuvimos a punto de escapar. Los piratas heridos solo podían maldecir. Incluso en su mejor momento, habrían tenido dificultades contra Akainu. Pero ahora, incluso los menos heridos apenas podían levantar sus armas. La mayoría de los que aún eran capaces de luchar habían ido a ayudar a los piratas pelirrojos, dejando solo a los demasiado heridos para moverse. Ja. Así que así es como muero. Vista, cubierto de heridas, tomó sus espadas gemelas, listo para luchar hasta su último aliento. Pero su cuerpo estaba demasiado destrozado. Agarró la empuñadura, pero ni siquiera podía blandirla. Solo podía observar cómo el ardiente tsunami de magma se desplomaba. Y entonces un rayo de fuego azul ardió en el cielo más rápido de lo que el ojo podía seguir. Marca Fénix. Una colosal llama azul surgió entre el Moby Dick y el magma que caía, formando una enorme barrera que impidió la destrucción fundida. Marco. Gritó Namur, el comandante de la 8 División, conmocionado y aliviado. En un estallido de llamas azules, emergió el Fénix. La lava crepitó y se desvaneció en el océano. Marco, con sus alas en llamas, miró fijamente a Akainu. Si quieres hacerle daño a mis compañeros. Sus ojos de pez muerto se entrecerraron. Primero tendrás que pasar por encima de mi cadáver. Sus palabras ardían de pasión. Aunque de alguna manera, viniendo de él, todavía sonaban perezosas. Perfecto. Entonces te mataré primero. Perro del infierno. Akainu ni lo dudó. Ya había lidiado con demasiados salvadores de último minuto. Hoy. Ya no soportaba las interrupciones. Sin vacilaciones. Sin palabras. Atacó de inmediato. Mientras Marco se enfrentaba a Akainu, Dragón, aún enfrascado en la batalla con Aokiji, exhaló lentamente. El instinto de Akainu para la oportunidad era aterrador. Si Marco hubiera llegado un segundo tarde, todo habría terminado. Incluso si los marines perdieran 100.000 soldados, mientras sus almirantes y altos mandos sobrevivieran, podrían reconstruirse. Podrían reclutar nuevos soldados de todo el mundo. En pocos años, la armada estaría completamente restaurada. Pero si las dos tripulaciones de los 4 emperadores y el grueso del ejército revolucionario fueran aniquilados, incluso si Kaido y Big Mom se aliaran, no podrían resistir la invasión de la armada al Nuevo Mundo. Si los marines aseguraran el Nuevo Mundo, el gobierno mundial podría gobernar durante siglos más. No importa qué trucos les queden. La voz de Akainu era gélida. Ninguno de ustedes saldrá vivo de Marineford. Mientras seguía luchando, Aokiji le habló en voz baja de dragón. El hombre que antes había sido menos experimentado y más débil que él ahora era ligeramente más fuerte. Pero Aokiji conocía su papel en esta batalla. Estaba allí para entretener a Dragón y mantenerlo demasiado ocupado para que no pudiera idear nuevos planes. Incluso sin la previsión de Kizaru, Kuzan podía decir instintivamente que la mayoría de los desarrollos inesperados en esta guerra estaban relacionados con Dragón. La explosión en los mares exteriores, el oro puro, Rayleigh e incluso la llegada de Shanks, Aokiji sospechaba que Dragón estaba detrás de todo. Eso no es necesariamente cierto. Dragón rió de repente, levantando la mano al cielo. Un vendaval violento rugió desde todas las direcciones, azotando el campo de batalla con tal fuerza que nadie podía siquiera mantener los ojos abiertos. Aokiji instintivamente se movió para detenerlo, pero entonces algo hizo clic. Levantó la cabeza de golpe y su expresión cambió. Una extraña isla flotante había llegado a Marineford. En ella, un grupo de personas con vestimentas extrañas se apresuraba a preparar algo. Muévete, muévete. El dragón ya empezó. Un anciano de barba blanca, vestido como un mago, gritaba órdenes. Esta era Birkan, una isla flotante de científicos meteorológicos que casi habían destruido su propia casa en un experimento que salió mal. Dragón los había salvado. Había protegido su investigación y su isla. Y ahora, necesitaba su ayuda. Para que no le fallaran ahora. Con los esfuerzos combinados de Dragón y los científicos de Birkan, un enorme tornado comenzó a formarse envolviendo lentamente todo Marineford. Los vientos en el ojo eran suaves y dejaban a Marineford relativamente intacto. Pero si mirases desde lejos, verías el verdadero peligro. Las nubes.
Enormes nubes de tormenta estaban siendo absorbidas por el torbellino que convergía sobre Marineford a una velocidad alarmante. El cielo se oscureció. Las nubes se hicieron pesadas. Se estaba formando una tormenta eléctrica supermasiva. ¿Qué estás planeando? La expresión de Aokiji cambió. La fuerza más aterradora en el mar nunca habían sido los marines o los piratas. Ni siquiera los reyes del mar. Había una vez una flota pirata aérea de más de 100 barcos enormes, una fuerza tan fuerte que podía desafiar al cuartel general de la marina. Y aún así fueron exterminados. Ni por los marines. Ni por un yonko. Por una tormenta. La vorágine de la guerra de Ed los aniquiló de la noche a la mañana, dejando atrás solo a un sobreviviente. Gold Roger. Y ahora Aokiji se dio cuenta de la verdad. Dragón estaba intentando recrear esa tormenta. Marineford era una fortaleza, pero los marines sabían bien que ninguna nación había estado jamás a salvo de la ira de un huracán. Ante la furia de la naturaleza, incluso los guerreros más fuertes estaban indefensos. ¿Qué demonios? ¿Por qué está oscureciendo tanto? Mierda. ¡Qué viento tan loco! ¿Qué es eso que está ahí arriba? El pánico se apoderó de las filas de la infantería de marina. Por primera vez ignoraron las órdenes. Porque en ese momento algo más aterrador que cualquier pirata se cernía sobre Marineford. Para quienes habían pasado su vida en el mar, los horrores de una tormenta estaban mucho más allá de lo que cualquier persona que viviera tierra adentro podía comprender. A pesar de que estaban en tierra firme, una inquietud instintiva comenzó a apoderarse de sus corazones. Velocidad del viento. 10, 11, 12. Maldita sea. Bájenme de aquí. Dentro de una torre de observación, Nami extendió su mano, sintiendo el viento contra sus dedos. Con su instinto natural de navegante, podía medir con precisión la velocidad del viento y eso no era normal. Los vientos de tormenta no solo habían aparecido de forma abrupta, sino que además se estaban intensificando a un ritmo antinatural. Ah, ¿sí? ¿Me necesitas? Vale. No hay problema. Bailey 5 sonrió de alegría, luego levantó a Nami y saltó de la torre. Por un momento, Nami pensó que esta loca mujer estaba tratando de llevársela consigo y casi gritó de terror. Pero justo antes del impacto, las piernas de Bailey 5 se transformaron en propulsores de cohetes, expulsando llamas y ralentizando su caída. ¡Ay! ¡Qué viento tan fuerte! Nami tropezó al aterrizar y casi fue lanzada al aire, pero Bailey 5 la agarró justo a tiempo. Busquen a Borsalino. Díganle que se avecina una tormenta sin precedentes. Los vientos podrían superar los 17 kilómetros por hora. ¡Ay! ¿Me necesitan otra vez? Sí. Voy a buscar a Borsalino ahora mismo. El bebé 5 vitoreó y salió corriendo inmediatamente, como un cachorrito emocionado sin correa. Maldita sea. Si tan solo hubiera traído ese monitor meteorológico que hizo el Dr. Vegapunk. Sin tiempo para pensar, Nami luchó contra los fuertes vientos, buscando un lugar donde refugiarse. Afortunadamente, Marineford estaba lleno de fortificaciones y rápidamente encontró refugio dentro de un búnker de artillería permanente. Mientras tanto, Bailey 5, después de dejar a Nami, corrió hacia el campo de batalla de Borsalino y Shanks. Solo para ser arrastrado de vuelta por los implacables vientos de tormenta. Entonces se transformó en un cohete y despegó. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. El cielo, envuelto en nubes de tormenta, había sumido a Marineford en la oscuridad. La visibilidad de Bailey 5 era terrible, apenas podía ver nada, mucho menos al propio Borsalino. Afortunadamente, la batalla entre las dos leyendas fue imposible de perder. En el aire estallaron ráfagas de viento y ondas de choque devastadoras, más fuertes que la tormenta misma. Cualquier persona cuerda no se atrevería a acercarse. Pero Bailey 5, siendo Bailey 5, siguió adelante de todos modos. Borsalino. Nami-chan dijo que se avecina una tormenta sin precedentes. Ella gritó a todo pulmón en el momento en que lo vio. Ella no se atrevía a acercarse más. Un solo corte perdido y sería cortada por la mitad. Antes de que pudiera parpadear, apareció un destello dorado y, de repente, volvió a su forma normal, colgando en el agarre de Borsalino. Y extrañamente el viento se había ido.
Aunque la tormenta aullaba a su alrededor, aunque escombros y piedras eran arrojados por el aire, nada de eso lo tocó. Era como si una barrera invisible rodeara de Borsalino, repeliendo todo lo que estaba en su contra. Capítulo 129. Birkan. Buen trabajo. ¿Nami está bien? Kizaru habló con calma. Casi había anticipado que Dragón tenía un plan B, pero para algo de esta magnitud, debía ser una de sus verdaderas bazas. Si hubiera tenido otra opción, Dragón no la habría revelado tan fácilmente. ¿Nami-chan? Ah. Olvidé llevarla a un lugar seguro. Bailey 5 se dio cuenta de repente, gritando de pánico. Aunque no hacía mucho que se conocían, en el corazón de Bailey 5, Nami, quien siempre la necesitaba, ya era su mejor amiga. Olvídalo, lo comprobaré yo mismo. Kizaru puso los ojos en blanco mientras su poderoso haki de observación recorría Marineford, localizando rápidamente la ubicación de Nami. Debido a la tormenta que se aproximaba, incluso el almirante de flota Sengoku no tuvo más remedio que dejar de perseguir a Rayleigh, y como nadie estaba usando el haki del conquistador en ese momento, el haki de observación de Kizaru podía funcionar a su máximo potencial. El viento sigue arreciando. Necesito sellar cualquier zona por donde pueda filtrarse el agua. Dentro de un búnker, Nami murmuró para sí misma. La llegada de esta tormenta era demasiado extraña, violando el sentido común en muchos sentidos. Si tan solo hubiera tenido sus instrumentos meteorológicos, podría haberle dado una desagradable sorpresa a quien la causó. Justo cuando estaba a punto de mover algunas balas de cañón para bloquear la entrada, de repente vio a Bailey 5 siendo arrojada adentro como si alguien la hubiera arrojado casualmente. Este lugar parece seguro. Quédate aquí hasta que termine la batalla antes de salir. La voz de Kizaru resonó repentinamente en el aire. A diferencia del stand de Hotaru Kujo, Star Platinum, el stand de Kizaru, Flash, tenía un alcance casi ilimitado. Entendido. Aunque Nami no tenía ni idea de lo que acababa de pasar, escuchar a Kizaru siempre fue una apuesta segura. Y ahora, con Bailey 5 como ayudante, sellar cualquier posible fuga se volvió mucho más fácil. Kizaru había enviado a Bailey 5 de regreso con Nami por dos razones. Una, para que Bailey 5 protegiera a Nami, y dos, para asegurarse de que Nami mantuviera de Bailey 5 bajo control para que ese tonto cabeza hueca no se escapara y se metiera en problemas. TCH, seguro que corre rápido. En el poco tiempo que estuvo distraído, Shanks ya había desaparecido sin dejar rastro. Kizaru aún podía alcanzarlo, pero debía admitir que el ataque de dragón era despiadado. A menos que revelara toda su fuerza, no había mucho que pudiera hacer en una tormenta de esta magnitud, aparte de garantizar su propia seguridad. A medida que el viento seguía subiendo, los primeros en sufrir fueron los imponentes vicealmirantes gigantes. A pesar de su inmensa fuerza, su altura promedio de casi 20 metros dificultaba enormemente el movimiento en estas condiciones. En una tormenta como esta, cuanto más grande era el cuerpo, más fuerte era la presión del viento. Lo que para una persona normal era una ráfaga potente, para ella era 1000 veces peor. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. ¿Qué demonios pasa con este viento? La gigante vicealmirante Vivian estaba medio arrodillada, protegiéndose de la furiosa tormenta. Hacía apenas unos momentos, había estado a punto de abatir a un pirata, pero las repentinas ráfagas casi le arrancaron la alabarda de las manos. En ese momento, vio a un desafortunado arrastrado por el viento. Rápidamente, extendió la mano y lo atrapó en el aire. ¿Estás bien?, preguntó Vivian mientras lo protegía del viento con su enorme mano, pero la tormenta era tan fuerte que no podía verle el rostro con claridad. A pesar de su temperamento fogoso en la batalla, Vivian era considerada relativamente tranquila en comparación con los gigantes notoriamente irascibles. De lo contrario, no se habría molestado en salvarlo. Estoy bien, gracias. Pero aún necesito volver a la lucha. La persona a la que salvó era un joven delgado. Casi se lo llevó el viento, pero tras comprobar que aún llevaba puesto el sombrero de paja, sonrió y habló con alegría. No te apresures. Con un viento tan fuerte, esos malditos piratas tampoco escaparán. Puedes ir tras ellos cuando amaine la tormenta. Vivian, que hacía unos momentos estaba furiosa, ahora estaba sorprendentemente tranquila mientras intentaba razonar con él. ¿Por qué persigues piratas? El joven parecía genuinamente confundido. ¿No estaban todos los piratas de su lado? Eran la tripulación de Aceola de Shanks.
La marina se dedica a perseguir piratas, esperen. Sombrero de paja. Vivian estaba llena de confusión, pero tan pronto como el viento se debilitó un poco y pudo ver bien a la persona en su mano, casi se golpeó a sí misma con frustración. Al darse cuenta de que había salvado a la persona equivocada, Vivian inmediatamente golpeó su palma contra él, solo para descubrir que sentía como si estuviera presionando contra algo elástico, sin importar cuánto empujara, no podía aplastarlo. ¡Guau! ¿Qué estás haciendo? Luffy quedó aplastado bajo la palma de Vivian, pero como usuaria de la fruta Goma Goma, era imposible que muriera aplastado de esa manera. Por mucha fuerza que Vivian usara, solo podía aplastarlo repetidamente. Maldito pirata. ¿Te atreves a engañarme? Muere. Vivian apretó los dientes, maldiciendo furiosa. Conmocionada y furiosa, incluso olvidó la alabarda que llevaba a su lado, concentrándose solo en aplastar a Luffy hasta la muerte con sus propias manos. Desafiando los vientos audadores, golpeó su puño contra su propia palma una y otra vez, aplastando a Luffy una y otra vez, pero no importaba lo que hiciera, simplemente no podía matar a ese maldito chico del sombrero de paja. Puño de fuego. Puño garra de dragón. Garra gancho de dragón. Justo a tiempo, Ace y Sabo llegaron juntos. Las llamas de Ace obligaron a Vivian a voltear la cabeza, mientras Sabo le apartaba el brazo de un golpe, rescatando a Luffy de su agarre. Tú otra vez. Te voy a matar. Vivian reconoció rápidamente a Ace y a Sabo. No tenía ninguna venganza personal contra Ace. No era como Akainu. Pero Sabo, quien ya había luchado con ella, le causó una impresión mucho más fuerte. Esta es una desgracia, no luches contra ella. Sabo detuvo a Ace antes de que pudiera atacar para defender a Luffy. Tras enfrentarse a Vivian, sabía lo formidable que era esta gigantesca mujer. Incluso si él, Ace y Luffy trabajaran juntos, vencer a Vivian llevaría demasiado tiempo. Auge. Antes de que Ace pudiera responder, un trueno ensordecedor resonó en el cielo. Momentos después, la lluvia caía a cántaros, empapando a todos en Marineford en cuestión de segundos. La tormenta, ahora mezclada con lluvia torrencial, empeoraba aún más la visibilidad. Incluso Vivian, que estaba a poca distancia de los tres hermanos, se había convertido en una sombra borrosa. ¡Zas! Llovía sin parar, mientras las embravecidas olas azotaban con violencia las costas de Marineford. Los piratas, aún en sus barcos, se apresuraron a arriar las velas, temiendo que el viento los hiciera zozobrar. Incluso el poderoso Moby Dick no era más que un gran juguete frente al furioso océano, que subía y bajaba de forma impredecible con las olas. Los piratas veteranos que habían pasado toda su vida en el mar nunca habían visto una tormenta tan repentina y feroz. Chisporrotear. Gotas de lluvia fría cayeron sobre el magma ardiente, evaporándose instantáneamente en vapor. Sin embargo, mientras el aguacero continuaba sin cesar, incluso la lava en el cuerpo de Akainu comenzó a enfriarse, volviendo toda su figura completamente negra. ¡Maldito seas, dragón! La expresión de Akainu se ensombreció. Había estado a punto de matar a Marco, cortando así las rutas de escape tanto de los piratas como del ejército revolucionario. Pero tal como cada vez que casi había acabado con un oponente, otro entrometido había intervenido en el último segundo. Esta vez, Dragón había alterado todo sin siquiera presentarse en persona. Lo peor, Akainu ni siquiera pudo ir tras él de inmediato. Si quería pelear, primero tendría que regresar a la plaza. Esta tormenta se está poniendo seria. ¿Aún quieres seguir luchando? No me importa quedarme. Marco batió sus alas, riendo entre dientes. Las llamas azules inmortales que cubrían su cuerpo sanaron rápidamente las heridas que Akainu le había infligido. A diferencia del magma de Akainu, que se enfriaba con la lluvia, las llamas de Marco no se vieron afectadas por el aguacero, aunque tampoco fueron particularmente letales. Sin el enorme poder destructivo de su fruta magma, incluso Akainu necesitaría mucho tiempo para derrotar a Marco. Los usuarios de frutas del diablo de tipo Zoan eran naturalmente fuertes, y Marco, como Zoan mítico con la mayor capacidad regenerativa, era aún más difícil de vencer. Por ahora, los dejaré aferrarse a la vida. La próxima vez, no tendrán tanta suerte. Akainu apretó los puños y tomó una decisión rápida. En esta tormenta, sus ataques serían muy limitados. Pero lo más importante, ya empezaba a sentir una debilidad agobiante que se extendía por todo su cuerpo.
Las nubes de tormenta, habiendo absorbido la humedad del mar que se evaporaba, tenían propiedades especiales, lo que significa que la lluvia que caía de ellas casi no era diferente del agua de mar real para los usuarios de frutas del diablo. Por ahora, Akainu aún podía usar su magma para evaporar la lluvia sobre su cuerpo, pero con el tiempo, incluso una potencia de primer nivel como él no podría sobrevivir a una tormenta implacable. Apretando los dientes, escupió una última amenaza antes de darse la vuelta y correr hacia la plaza de Marineford. Si no podía cortar la retirada de los piratas y del ejército revolucionario, al menos acabaría con los restos de los piratas de pelo rojo. No iremos a ninguna parte. Marco rió entre dientes, completamente indiferente a las amenazas de Akainu. Tanto si los marines los perseguían como si no, los piratas de Barba Blanca estaban destinados a vengar a su viejo tarde o temprano. Ganamos. Jaja. Viva el capitán Marco. Como se esperaba de Marco. Bien hecho. Al ver a Akainu retirarse voluntariamente, los piratas a bordo de sus barcos no pudieron contener las ovaciones. No les importaba el motivo de la retirada. Lo único que importaba era que Marco había ganado al final. Mientras tanto, en la plaza de Marineford, el almirante de flota Sengoku, que anteriormente había dominado a Rayleigh, ahora luchaba contra la tormenta. Si Garp no hubiera intervenido en un momento crítico, Sengoku podría haber sido aniquilado por el Rey Oscuro. Ese bastardo de dragón. Sengoku miró hacia la figura flotante de Monkey Dragón, liberando finalmente su forma de Buda dorado, lo que inmediatamente lo hizo sentir algo mejor. Si se hubiera quedado en su gigantesca forma de Buda, la cantidad de agua de lluvia que habría absorbido habría sido insoportable. Incluso ahora, el simple hecho de estar allí empapado lo dejaba agotado. Si bien no era lo mismo que estar completamente sumergido en agua de mar, el efecto de la tormenta en los usuarios de frutas del diablo era innegable. Por otro lado, luchadores como Rayleigh, Shanks y Garp, que no poseían las habilidades de las frutas del diablo, no se vieron afectados en absoluto. Su fuerza de combate se mantuvo intacta mientras sus oponentes se debilitaban. Esta guerra termina aquí. Continuar no tendría sentido. Declaró Dragón, flotando en el aire mientras se dirigía a Aokiji. Solo había proporcionado la fuerza inicial necesaria para desencadenar la tormenta. El resto había sido orquestado por los meteorólogos de Visalia, una pequeña isla en el cielo. No era necesario que siguiera usando sus poderes para mantener la tormenta. Continuaría por sí sola. En comparación con el empapado y exhausto Sengoku, Dragón, que podía simplemente ordenar a los vientos que alejaran la lluvia de su cuerpo, parecía mucho más sereno. La guerra de Marineford había dado muchos giros inesperados, pero al final, el resultado fue más que aceptable para el ejército revolucionario. No solo habían demostrado su fuerza e ideales al mundo entero, sino que también habían formado lazos con los piratas de Barba Blanca y los piratas de Pelirrojo. Y si podían debilitar severamente a los marines sin sufrir grandes pérdidas, Dragón no podía pensar en una mejor manera de concluir esta guerra. Por supuesto, no todo había salido perfectamente después de todo, el invaluable oro puro había caído en manos de Borsalino. De no ser por el ejército revolucionario, la capacidad del oro puro para otorgar la eterna juventud carecía de sentido. Conservarlo no habría sido más que un lujo innecesario. Entonces esta era tu carta del triunfo. Aokiji, protegiéndose con una barrera de hielo transparente, había logrado protegerse de la lluvia. A pesar de su orgullo, incluso él tuvo que admitir que había perdido no solo en fuerza, sino también en estrategia y previsión. Sí, este fue mi último movimiento. Si esto no hubiera terminado la guerra. La expresión de Dragón permaneció tranquila. Había hecho todo lo posible, llevando sus planes al límite. De hecho, esta tormenta ni siquiera había formado parte de su estrategia original. Antes de esto, no estaba del todo seguro de que Aredas, el científico de Birkan, acudiera en su ayuda. Al fin y al cabo, esto implicaba el destino de toda una isla celestial. Tú ganas. Aokiji admitió la derrota sin dudarlo. Bajó su barrera de hielo y aterrizó en el suelo, concentrándose en proteger a los soldados de la marina de la furiosa tormenta. No estaba dispuesto a arriesgarse a que Dragón tuviera aún más cartas que jugar. A estas alturas, seguir luchando solo conduciría a la destrucción mutua. Era mejor minimizar las bajas de marines mientras aún fuera posible. Capítulo 130. La fuerza de Vivian.
Karasu, dile a Lindbergh que cancele la detonación. Mientras observaba la retirada de Aokiji, Dragon sacó un Denden Mushi y habló con Karasu, el comandante del ejército del norte del ejército revolucionario. No le había mentido a Aokiji. Este era realmente el último de sus planes. Lo que acababa de cancelar no era tanto una carta de triunfo, sino una sorpresa final para el gobierno mundial. Si las fuerzas principales de Dragon y el ejército revolucionario hubieran sido eliminadas aquí, entonces Lindbergh, que ya había abandonado Marineford, habría detonado los explosivos colocados en Reverse Mountain. La explosión de Reverse Mountain fusionaría los 4 mares y el Grand Line en un solo océano unificado. Incluso si el gobierno mundial y los marines severamente debilitados lograran restablecer el orden, necesitarían invertir enormes cantidades de tiempo y recursos, tiempo suficiente para que la próxima generación de revolucionarios se levante. Comprendido. La voz susurrante y casi inaudible de Karasu llegó a través del Denden Mushi. Habiendo luchado junto a Karasu durante años, Dragon estaba acostumbrado a su extraña forma de hablar y no tenía problemas para entenderlo. En el campo de batalla, las fuerzas de los piratas de Barba Blanca y del ejército revolucionario se reagruparon con éxito con los restos de los piratas de Pelirrojo, cubriendo la retirada de cada uno hacia sus respectivos barcos. Con Akainu retenido por Marco, los vicealmirantes restantes, tanto los regulares como los gigantes, luchaban por mantener su posición. A pesar de su número, fueron ampliamente superados por los cazas de élite de las dos tripulaciones del emperador y el ejército revolucionario. Para empeorar las cosas, los 7 señores de la guerra que se suponía debían ayudar a los marines estaban haciendo poco o nada. Aparte de Gecko Moria, que estaba ocupado recolectando sombras y cadáveres, y el sin mente Bartolomeu Kuma, el resto de los señores de la guerra se negaron rotundamente a participar. ¡Qué maravilla! Nunca imaginé que el ejército revolucionario tendría el poder de desatar una tormenta. Doflamingo se repanchingaba en un alto pilar de piedra, con una pierna cruzada sobre la otra, envuelto en un impermeable que había conseguido de alguna manera. De vez en cuando, chasqueaba los dedos, usando los hilos de su marioneta para hacer que piratas al azar pelearan entre sí lo justo para indicar que participaba. Incluso con esa actitud perezosa, todavía estaba haciendo más que Miauk, quien estaba sentado con los ojos cerrados, aparentemente meditando, o Boa Hancock, quien estaba ocupada fantaseando con una foto de Borsalino. Maldita sea. Me siento tan débil. Luffy jadeaba en busca de aire, con la lengua afuera, exhausto después de apenas lograr derrotar a un capitán del cuartel general de la Marina. Para los usuarios de Frutas del Diablo, este tormentoso campo de batalla no era nada menos que una pesadilla. Muere, mocoso del sombrero de paja. La vicealmirante Vivian, una gigante femenina, rugió mientras balanceaba su naginata hacia Luffy. Todavía no podía creer que la hubieran engañado para salvar a ese niño mentiroso. Claro, jamás admitiría que simplemente no había visto con claridad, así que tenía que ser culpa de Luffy. ¡Uah! Luffy apenas logró esquivarla a tiempo. La enorme naginata impactó contra el suelo, excavando una trinchera de decenas de metros de largo. Si ese golpe hubiera sido alcanzado, incluso con el haki de armamento de Luffy, probablemente habría sido cortado en 2. Excluyendo al vicealmirante Garp, que no estaba clasificado oficialmente, Vivian estaba entre los 3 vicealmirantes más fuertes, sin contar a Gion y Tokikake, que estaban cerca del nivel de las potencias de primer nivel. A diferencia de los usuarios de Frutas del Diablo, Vivian dependía exclusivamente de su inmenso físico y su dominio del haki de armamento y de observación, lo que la convertía en uno de los oponentes más formidables y difíciles de enfrentar. Incluso 2 años después, Luffy podría no ser rival para ella. Tu oponente soy yo. Puño garra de dragón. Garra de dragón. En el momento crítico, Sabo intervino, desviando la naginata de Vivian antes de que pudiera atacar de nuevo. Fuego sagrado. Shiranui. Ace respondió de inmediato, enviando brasas que danzaban por el cuerpo de Vivian. Desafortunadamente, antes de que las llamas se propagaran, las extinguió con una onda invisible de haki de armamento. Habiendo pasado años bajo el mando de Borsalino, Vivian aún no había despertado el haki del conquistador, pero su dominio sobre el haki de armamento y el de observación era excepcional. Podía recubrir sus armas con haki, liberarlo externamente e incluso usar habilidades avanzadas de técnica de destrucción interna que pocos podían igualar.
Jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario. Puño de fuego. Sombrero de paja. Bien. Los derribaré a todos aquí mismo. A pesar de ser superada en número 3-1, Vivian no mostró miedo. Sus cejas afiladas se arquearon ligeramente y una feroz sonrisa, ansiosa por la batalla, se dibujó en su rostro. Para la raza gigante amante de la guerra, los oponentes más fuertes solo hacían que las batallas fueran más emocionantes. Ten cuidado, esta mujer gigante es muy fuerte. Sabo advirtió, más preocupado por Luffy que por Ace. Pero llegó un segundo demasiado tarde. Me voy. Segunda marcha. El vapor brotó del cuerpo de Luffy cuando activó el Gear-Secon, y su velocidad y fuerza aumentaron drásticamente. ¡Qué rápido! Luffy se ha vuelto aún más fuerte. Pero como su hermano mayor, no puedo perder contra él. Ace sonrió, transformándose en llamas y siguiéndolo de cerca. Cuanto más fuerte se volvía Luffy, más tranquilo se sentía Ace. Vosotros dos. Espérame. Sabo no logró detener a sus dos hermanos menores, pero ya estaba acostumbrado a ese tipo de comportamiento imprudente. Con un suspiro, corrió a apoyarlos. Si los registros de batalla fueran la única medida de fuerza, entonces Luffy, que ya había derrotado a dos señores de la Guerra del Mar, y Ace, que había sido considerado lo suficientemente fuerte como para ser invitado a los señores de la guerra incluso antes de hacerse un nombre, deberían haber tenido la ventaja. Aunque Sabo no era tan conocido, siempre había sido el más fuerte entre los tres hermanos. Según esa lógica, Vivian, una vicealmirante con solo una fuerza de nivel de señor de la guerra de nivel medio, no debería haber podido igualarlos. Pero las verdaderas batallas no fueron solo por logros pasados. Primero, Vivian era un gigante. En segundo lugar, había estado bajo el mando de Borsalino incluso más tiempo del que el dragón había estado en los revolucionarios. Rokushiki. Forma marcial divina del retorno a la vida. Vivian exhaló profundamente, obligándose a soportar el dolor insoportable mientras cada célula de su cuerpo parecía arder. Entonces, en un instante, su enorme figura comenzó a encogerse a una velocidad asombrosa. En un abrir y cerrar de ojos, el gigante de 20 metros de altura se comprimió a poco más de 2 metros manteniendo proporciones perfectas. El retorno a la vida era la técnica más difícil y misteriosa de los 6 poderes. Dominarla permitía controlar cada aspecto del cuerpo a voluntad, incluso haciendo que el cabello fuera tan flexible como un brazo. Un verdadero maestro, como Borsalino, incluso había prolongado su juventud, aparentando ser un adolescente a pesar de ser de la generación de Sengoku. Bajo la guía de Borsalino, Vivian había perfeccionado su retorno a la vida a un nivel avanzado. Si bien no había alcanzado la eterna juventud, había desarrollado una habilidad única para comprimir su cuerpo. Sin embargo, el inmenso tamaño de un gigante le impedía mantener esa forma por mucho tiempo. El dolor era insoportable, e incluso sin hacer nada, solo podía aguantarlo de 3 a 5 minutos, para gran decepción de alguien con segundas intenciones. ¡Guau! La dama gigante se hizo más pequeña. Luffy ya estaba en medio de la carga cuando vio a Vivian encogerse, sobresaltándolo. En esta forma, ya no podía usar su uniforme estándar de vicealmirante, y su enorme naginata ahora era demasiado difícil de manejar para usar. Afortunadamente, Borsalino se había preparado de antemano, elaborando un traje interior especial con material de nube de la isla que se ajustaría a su tamaño. Patada de buena velocidad. Vivian desapareció. En el siguiente instante, ella estaba justo frente a Luffy, con su pie apuntando directamente a su cabeza. Guadaña de goma a chorro. Luffy ni siquiera intentó esquivarla. La pateó directamente, confiando en su resistencia para salir adelante. Intercambiar golpes era su especialidad. Auge. Chocar. Sus patadas conectaron al mismo tiempo. Incluso en segunda marcha, la velocidad de Luffy superó ligeramente la de Vivian. Pero cuando su pie la golpeó en la cabeza, su cabello, controlado por retorno vital, bloqueó el golpe con facilidad. Vivian solo necesitó una ligera inclinación de su cabeza para desviar su ataque, mientras que su propia patada envió a Luffy a volar más de 100 metros. Aunque su cuerpo se había encogido, su fuerza y masa permanecieron inalteradas. En todo caso, su durabilidad se había disparado. Con este tamaño, era aún más difícil dañarla que antes. Luffy. Ace llegó justo a tiempo para ver a Luffy salir volando.
Sus ojos ardían de rabia mientras lanzaba un puñetazo fulminante. Bala de puño de fuego. Las llamas rugieron hacia Vivian, reflejando la furia en el corazón de Ace. En ese momento, solo quería convertirla en cenizas. Armamento puño garra de dragón. Aliento de dragón. Sabo, plenamente consciente de la inmensa fuerza de Vivian, atacó junto a Ace. Su haki de armamento se expandió a través de su puño garra de dragón, generando una poderosa onda expansiva dirigida directamente hacia ella. Incluso antes de que sus ataques impactaran, el haki de observación de Vivian brilló con advertencias. Por muy férrea que fuera su defensa, no era invencible, sobre todo contra dos oponentes del calibre de Ace y Sabo, quienes luchaban con todas sus fuerzas. Cuerpo de diamante de armamento. Vivian respiró hondo, reprimiendo el instinto de su cuerpo de volver a su forma gigante. Se cubrió completamente con haki de armamento. Si todavía estuviera en su forma gigante, ni siquiera su dominio del haki de armamento le permitiría lograr una cobertura de cuerpo completo, y cualquier intento se vería severamente debilitado. Pero en su forma comprimida, las cosas eran diferentes. Con su nivel de haki de armamento, combinado con su durabilidad naturalmente alta, su defensa ahora estaba a la par con la de Diamond Hozu. Auge. Las llamas y las ondas de choque se estrellaron contra ella en sucesión, obligándola a retroceder unos pasos pero sin lograr atravesar sus defensas. Las expresiones de Ace y Sabo se ensombrecieron. Ninguno esperaba que fuera tan fuerte después de encogerse. Aún no he terminado. Lanzacohetes de goma. Luffy, que acababa de ser pateado, apretó los dientes y volvió a la carga. Si la dureza era una competencia, él no estaba dispuesto a perder. Después de todo, este era el mismo Luffy que había sobrevivido al entrenamiento de su abuelo. Ser arrojado a junglas salvajes o atado a un globo aerostático y dejado a la deriva. El reino del conquistador. Vivian ni siquiera pensó un segundo en Luffy. Ella le dio un puñetazo directo. Normalmente, esta técnica requería un arma, pero el dominio de Vivian de las técnicas de combate de Elbaf significaba que no necesitaba una. Al concentrar la fuerza de su golpe en un área extremadamente pequeña y liberarlo en un instante, creó una onda de choque devastadora. Auge. Luffy fue enviado a volar una vez más. Si no fuera por su haki de armamento, ese ataque habría abierto un agujero directamente en su cuerpo. Luffy. Ace inmediatamente se convirtió en llamas y lo persiguió. Aunque Luffy ahora era un pirata notorio con una recompensa de 300 millones de Beri, a los ojos de Ace, él seguía siendo el hermano menor que necesitaba su protección. Armamento puño garra de dragón. Colmillo de dragón. Sabo se abalanzó sobre Vivian en perfecta sincronización, evitando que ella aprovechara la oportunidad de atacar a Ace. A pesar de verse atrapada en lo que era esencialmente una batalla de desgaste, Vivian no mostró miedo. Incluso mientras su cuerpo gritaba de agonía, sintiendo como si las llamas lo consumieran, se negó a ceder. Auge. El puño garra de dragón era una técnica que Sabo había perfeccionado para aplastar la tiranía. Su mayor fortaleza residía en su implacable ferocidad. Pero Vivian era un gigante curtido en la batalla, de sangre caliente por naturaleza. Incluso con las enseñanzas de Borsalino templando su carácter, nunca perdió sus instintos agresivos. Cuando chocaron, fue como si el fuego se encontrara con el acero. Cada intercambio enviaba ondas de choque que se extendían por el campo de batalla, destruyendo aún más el terreno ya devastado. Después de varias rondas de intercambios brutales, Sabo estaba visiblemente luchando, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. Pero a Vivian no le iba mejor. Estaba llegando a su límite. La sangre empezaba a gotear sin control por sus ojos, nariz y boca. Su forma era, en esencia, una técnica fallida desarrollada por Borsalino. Hacía tiempo que se había dado cuenta de sus peligrosos efectos secundarios y le había prohibido explícitamente usarlo. Pero Vivian, testaruda y competitiva como era, se negó a aceptar esta limitación. Al final, Borsalino había establecido una regla. Si era absolutamente necesario utilizarlo, no se le permitía mantenerlo durante más de un minuto en la batalla. Después de todo, cualquier oponente lo suficientemente fuerte como para obligarla a utilizar esta técnica no sería alguien a quien pudiera derrotar fácilmente. Si no podía terminar la pelea en ese tiempo, continuar presionándose solo la llevaría a su propia caída. Esta mujer es ridículamente fuerte.
Las manos de Sabo temblaban. Incluso con su haki de armamento, no pudo resistir por completo los golpes superiores infundidos con haki de Vivian. Si esto hubiera sucedido antes de que recuperara sus recuerdos, podría haber optado por retirarse, priorizando su supervivencia como dragón siempre le había ordenado. El ejército revolucionario no podía permitirse perder a su jefe de Estado Mayor. Pero ahora, con sus recuerdos pasados restaurados, Sabo ya no era solo el segundo al mando del ejército revolucionario. También era el hermano mayor de Ace y Luffy. Y para él, proteger a sus hermanos era más importante que su propia vida. Nunca podría perdonar a Vivian por casi matar a Luffy. Aún sabiendo que estaba en desventaja, Sabo apretó los dientes y cargó hacia adelante nuevamente. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwartz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.